El documental I Hate New York sigue a 4 figuras icónicas del arte y el activismo durante la era underground de la Gran Manzana: Amanda Lepore, Chloe Zubillo, Sofía Lamar y T. DeLonge. La pieza, que actualmente está disponible en plataformas digitales, sintetiza 10 años de trabajo en los que el realizador español Gustavo Sánchez siguió a estos personajes en el East Village, aquí en Manhattan. La película se enfoca en los sobrevivientes de una era que comenzó en los años 80 y vio su declive luego de los atentados terroristas del 2001. A través de conversaciones íntimas en taxis, el legendario Parque Thompson Square y minúsculos apartamentos, los sujetos del documental tocan temas como el éxito, la rivalidad, la gentrificación y la inutilidad de la nostalgia. I Hate New York tuvo como productor ejecutivo a Juan Antonio Bayona, conocidísimo hoy día en Hollywood, y en su banda sonora participan artistas como Arca, Ryuichi Sakamoto, Alba Noto y Sharon Needles, entre otros. Hace unos días hablé con el realizador. Vean la charla. I think I'm an activist just being by myself. Gustavo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente, mucho gusto, encantado de saludarte. Esta película, he leído que te tomó un periodo de 10 años de seguimiento a tus sujetos 2007 a 2017. Cuando uno ve la riqueza de estas historias, se pregunta uno cómo un realizador establece cuándo comenzar y cuándo terminar. Bueno, es que es lo que tiene un documental. El propio formato te pide reflexión, dedicación, tiempo. Yo creo que últimamente, en los últimos años, estamos viviendo muy a golpe de clic, persiguiendo, ¿no?, pues el último minuto, estando pendientes de todo lo que está pasando en el último minuto. Entonces yo creo que eso ya se percibía en 2007 y yo empecé a huir de hacer un reportaje. No quería hacer un reportaje como de tendencias, de qué está pasando en la noche neoyorquina, ¿no? El típico reportaje de televisión de, bueno, salimos una noche y averiguamos o conocemos a una serie de figuras prominentes y quería hacer algo un poco más profundo, con más dedicación, con más tiempo. No sabía cuándo lo iba a acabar, era algo que no tenía ninguna fecha, pero era porque lo estaba haciendo de forma absolutamente autónoma. No tenía ninguna productora detrás que me impusiera deadlines, ninguna productora que me ejerciera ninguna presión a nivel editorial. Eso me daba mucha libertad, al fin y al cabo. Y creo que de alguna manera eso ha hecho que se haya podido construir un relato diferencial dentro del campo, del género del documental. There's always been geographic places that have attracted outsiders or people who are different from where they come from. Cuando uno conoce este tipo de personas que han afectado de muchas maneras la historia de la Gran Manzana, obviamente debías remontarte al pasado, y quedé impresionado con tus imágenes de archivo porque son increíbles. ¿Qué tan difícil fue conseguir todas esas imágenes? Pues mira, yo filmaba y de repente tenía como cientos de horas de material. Entonces fue cuando llegué a Barcelona cuando empecé a analizar todo lo que había grabado al cabo de unos 5 o 6 años. Empecé a transcribir todas las entrevistas, a analizar con profundidad de qué hablaban estas personas, ¿no? ¿Qué historias, qué ideas me contaban? Entonces fue cuando descubrí la necesidad de acudir a material de archivo para remontarme a ese pasado que yo no había podido capturar. Yo estaba capturando el presente, pero estaba intuyendo que había un pasado detrás que me llevaba hasta ahí, ¿no?, hasta ese punto. Y entonces fue cuando contacté con las protagonistas y con personas o artistas, filmmakers o fotógrafos de los entornos de estas artistas, que fueron tan generosas de proveerme de material, como Katrina del Mar o Alice O'Malley, que me introdujeron ambas en los archivos de Chloe Zubillo en todos los conciertos de Transistors, que fue una banda mítica de los años 90 que actuaba en el Pyramid Club y en otros tantos clubs del downtown de East Village, y que era un grupo de mujeres, de personas transgénero, ¿no?, de mujeres transgénero, que de alguna manera hacían algo totalmente diferente, ¿no? Veían la realidad desde un prisma diferente, desde el prisma de la persona no conforme con su género, ¿no? Y eso me pareció súper transgresor, esas letras, esa forma de moverse, de actuar,
me pareció muy revelador. Luego de Amanda Lepore y de Sofía Lavar, bueno, hay tanto material de archivo en la ciudad de Nueva York, tantos fotógrafos que han estado con ellas durante tantos años, que simplemente hice pues, todo un trabajo de investigación para detectar quiénes eran las personas que habían capturado los momentos más mágicos. Y bueno, pues muchos de ellos me cedieron este material de archivo muy amablemente. Fue muy complicado a la hora de establecer todo el tema de derechos de autor, porque fue un trabajo muy intenso de 2 o 3 años, pero finalmente las piezas se encajaban. En el material que yo había filmado, todo este material de archivo, de Betacam, de VHS, de Super 8, estas fotografías antológicas se encajaban en ese material que yo tenía, ¿no? Y bueno, era como algo mágico. I really inspired me. I definitely achieved it. Yo nunca he ido a ningún lugar con la perspectiva de entretenerme. Se habla recientemente del movimiento Trans Lives Matter, pero cuando uno ve este documental uno entiende que esta es una lucha que no ha empezado recientemente. Esto es algo que lleva décadas para llegar al punto en el que estamos. Y la historia de estas mujeres es una historia de muchos sentimientos encontrados y muy difíciles. Enfrentarse a esta película es enfrentarse a todas esas cosas, para bien y para mal, porque la sociedad ha cerrado muchas veces las puertas a quien no se ciña a la norma, porque hay personas que han tenido que luchar muy duro y dar hasta sus vidas para lograr resultados en el camino hacia la tolerancia y el entendimiento mutuo. Tu camino, ¿cómo lo lees con esta película? ¿Sabes qué, Alfonso? Yo creo que cada vez hay más visibilidad de las personas transgénero en los mass media, ¿no? En los medios de comunicación convencionales y masivos. Pero aún hoy yo creo que todavía se siguen explicando las historias de éxito de estas personas, pero no se explica todo el proceso que ha habido detrás de lucha. Creo que ha habido mucha lucha silenciada y creo que estamos a tiempo de recuperar ese material, de hablar con esas personas, de recopilar todo ese material que está a punto de perderse o que ya se ha perdido. En algunos casos se ha perdido. Creo que bueno, yo tenía esa sensación de que eso tenía que salir a la luz y eso hice. Cuando tú hablas de salir a la luz, quiere decir que esta pieza terminada, me imagino que después de un proceso dolorosísimo de edición, la terminaste, estuvo en festivales, le fue muy bien en festivales y ahora mucha más gente va a estar expuesta a ella. De un cierto modo, tú estás comunicando con tu arte un mensaje súper profundo e importante. ¿Eso cómo lo ves? Bueno, es que es lo que yo quería desde el principio. En el primer momento que yo cogí una cámara y me fui a Nueva York en 2007, lo que quería era dar un golpe sobre la mesa. Decir, basta ya de prejuicios, basta ya de estereotipos, basta ya de ideas maniqueas. Vamos a contar la realidad tal y como no aparece en los medios de comunicación masivos. Vamos a contar la realidad de otra manera. Vamos a profundizar un poco más, vamos a ser un poco más exigentes, vamos a afinar el discurso. Y bueno, me ha llevado muchos años, me ha llevado más de 10 años construir esta historia. Ahora, de repente, parece que es un buen momento porque hay más visibilidad de las personas transgénero. Pero aún hoy, como te decía antes, todavía falta explicar toda esa historia que ha estado silenciada durante tantos años por personas que, bueno, pues que han tenido todo el poder de controlar y decidir tú sí, tú no. I was writing about AIDS and addiction and sexual abuse. Esta película, de alguna manera, llegando a Estados Unidos, a todas las casas en Estados Unidos, abre las puertas a nuevos mundos que mucha gente, a los que mucha gente no ha tenido acceso, ¿no? Y eso me hace muy feliz, no solo por la pieza, por la propia obra, sino por las voces de estas personas que, como decía, han sido silenciadas durante tantos años. Y claro, esa es una tarea de muchos años, pero que ha tenido un espaldarazo gigante porque el productor ejecutivo es Juan Antonio Bayona, a quien le debemos, a mí me marcó mucho El Orfanato, Lo Imposible, películas grandiosas. ¿Cómo ocurrió el trabajo conjunto de ustedes y cómo ha sido la experiencia de trabajar con él? Fue una experiencia muy gratificante. Ellos, digo ellos porque han sido los hermanos Bayona quienes han apoyado el proyecto, tanto Carlos como Juan Antonio Bayona como productores ejecutivos. Y ellos entraron en el proyecto en la última etapa, en el último año.
Estuve como 9 años trabajando, 9, 10 años. En el último año entraron ellos. Les pasé un Final Cut, prácticamente la edición ya acabada. Y se enamoraron de las historias de amor y lucha que había dentro de la película, ¿no? Entonces decidieron apoyarla de todas las maneras posibles. Pusieron a trabajar a todo su equipo y ellos mismos también se involucraron en todos los procesos, de una manera muy cercana. Juan Antonio Bayona estaba especialmente impresionado, su hermano Carlos también, por supuesto, en el arte que utilizaban estas personas como herramienta activista para luchar contra el sistema. Es decir, no solo se manifestaban en la calle, sino que además producían piezas de arte que finalmente quedarán para la posteridad y que esta película pues, mostrará ese legado. And you figure out what is the benefit of this. Yo he creado mi realidad y cuando no me gusta la cambio. Quiero cerrar mi entrevista precisamente con esa parte, porque yo siento que a pesar de que tú y yo durante esta charla hemos establecido que definitivamente falta avanzar bastante, yo siento un balance de esperanza. Yo siento que estas personas no han pasado su vida porque sí han hecho una contribución importante, porque sí hemos logrado llegar a ciertos espacios. ¿Tú te sientes positivo y te sientes lleno de esperanza? ¿Cómo ves el panorama? Yo suelo ser positivo, suelo tener una actitud muy positiva. Creo que estamos viviendo unos momentos muy difíciles de cambio y creo que es importante estar alerta, porque no es fácil llegar hasta donde hemos llegado. Es decir, los derechos que hemos adquirido como sociedad civil durante tantos años han sido gracias a la lucha de mucha gente. Y creo que si estamos aquí donde estamos es por haber estado luchando constantemente. En el momento en el que nos relajemos, puede ser que alguien decida hablar por nosotros. Entonces creo que es importante estar en constante movimiento, en constante lucha y cuestionándose constantemente si lo que te están proporcionando los medios de comunicación, si lo que te están proporcionando los políticos en todo el mundo en este momento es algo que es real, que es verdad y que no están intentando manipularnos, ¿no? Creo que hay que estar muy alerta y hay que estar muy pendiente de todas esas amenazas, ¿no?, que hay ahora mismo en el mundo. Estaremos pendientes y alerta. Gustavo, gracias. Un placer hablar contigo. Muchas gracias a ti, Alfonso. Igualmente. Un placer. Gracias. When we're together, it's almost as if gender does not exist. You know, going against the grain. Quiero contarles que uno de los personajes en este documental es Amanda Lepore. Ella es una mujer que ha hecho historia porque es una de las precursoras de la presencia masiva de mujeres trans o de personas trans en medios de comunicación. Es como un ícono cultural de la Gran Manzana y ha puesto su historia frente a las caras de muchas personas, incluido en Rola TV, que es el canal de Dianita Huérfano. ¿Cierto, Dianita? ¿Tú la entrevistaste o tu equipo estuvo a cargo de una entrevista, no? Sí, fuimos a un evento que se llamaba Carnival y que reunía precisamente todo lo que él nos contó como el mundo underground de Nueva York y ella estaba ahí, sí señor, haciendo presencia. Ella estaba ahí. Toda Entonces, si quieren averiguar dónde está eso, @Enrolada, le dicen Dianita, mándame el link y ella se los manda ahí. Hacemos una pausa, ya volvemos con más en Tenemos que Hablar.